porque hoy vamos a iniciar con un testimonio. Y los testimonios son algo que transmite, nos da la seguridad de que Dios está actuando, de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo algo maravilloso en la vida de los que están a nuestro alrededor. Así que creo que todos lo hemos visto durante estas noches, a él y a su esposa Carmen, pero hoy voy a invitar a Eddie, nuestro hermano nacido en Brasil, a contarnos una experiencia de vida que cambió el rumbo de su caminata. Aquí está el micrófono de mi hermano Eddie. ¿Cuántos conocen a Eddie? ¿Todos lo conocen ya? Sí. A ver, ¿cuál es el nombre completo? A ver, ¿quién me dice el nombre completo de él? Solo Eddie, nada más. Pero él tiene, ese es el diminutivo, ¿no? Como, pero él tiene un nombre completo. ¿Cómo lo Carmen lo conoce? Eduardo no. Claudio, ¿tú sabes cuál es el nombre? ¿Cuál es? Ediraldo. Ediraldo. ¿No? Con N, Edinaldo. Pero le decimos todos por cariño a Eddie. Dios te bendiga. Vamos a escuchar la experiencia de vida de Eddie. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mucho gusto por contar la historia de un niño que salió en la revista Adventista Los Señales de los Tiempos. Una pequeña historia. Una historia que sirve para nosotros como ejemplo. Y la historia ocurrió en el año 1970 en la ciudad de São Paulo, Brasil, una ciudad inmensa como otras ciudades grandes. Y este niño tenía 9 años de edad, un muchachito. Bem pequeno, pero muy vivo. Pero su historia es parecida en cierta manera a la de David y Goliat. Pues ese niño tenía una onda, sin andar con su mano, y con piedras explosivas. Y un día, hermano, él estaba jugando en la calle con otros sus amigos y persiguiendo los pájaros, como todos los niños, ¿no? Hacen. Y vio un señor que estaba caminando en la calle junto con otros jovencitos, los niños. Y el señor estaba repartiendo panfletos de la iglesia. De repente, este niño acertó una piedra en la cabeza del señor Fernando Reis Guimarães. Imaginen ustedes, hermano, lo que pasó. Sangre. Así que ese señor empezó a perseguir al niño hasta su casa. Y llegando allá, corrió al niño y preguntó por sus padres. En el momento vino su encuentro con Fernando, una señora que era su tía del niño, pues era un muchacho huérfano de padre. Y su madre vivía en otro lugar con su esposa y sus hijos. Fernando habló con la señora y después vino a hablar con el niño.
bueno muchacho, tenemos dos opciones para ti. Voy a contactar el centro juvenil para que te lleve preso. Y el próximo sábado vienes conmigo al Club de los Conquistadores. Yo creo que los ojos de mí me pegaron. Ele habla essa sensação. E el niño hizo uma pergunta bem sencilla. ¿Qué es el Club de Conquistadores, señor Fernando? Preguntó el niño. Fernando explicó en sus palabras bien sencillas. É um clube da Igreja Adventista com muitas atividades desportivas, sociais e espirituais. Temos acampamentos, caminatas, olimpíadas, natação, temos de todo. E praticamos todas as atividades no centro desportivo da Polícia Militar. Fernando perguntou a esse niño: entonces, ¿qué eliges? Y el niño dijo: bueno, iré al club, señor, respondió el muchacho. En el siguiente sábado, hermanos, por la tarde, el niño fue a la reunión del Club de Conquistadores, en la cual se sintió muy bien, muy amado, muy querido por la hermandad de la iglesia. Sin embargo, el tiempo pasó y en uno de los acampamentos de los conquistadores del distrito, después de la escuela sabática de niños y el culto, el niño se sentó junto con otros muchachitos y empezaron a pelear uno contra el otro. Bueno, Fernando era un director recto y llevó a los dos niños de vuelta a sus casas. Qué triste, hermano. Y se terminó el campamento para ellos. Un castigo que se quedó grabado en sus mentes de los dos muchachos para siempre. Hoy, el otro niño, que se llama Ayrton, estudió para pastor. Dirige algunas iglesias en la ciudad de São Paulo. Cuando este niño que caminaba con su Honda tenía 14 años, decidió entregar su corazón a Cristo. Ese muchacho se transformó en líder, master guide de los conquistadores, coordenador distrito de la Asociación Paulista Leste, graduó como oficial de seguridad, trabajó en el Hospital Adventista de São Paulo como jefe de seguridad, trabajó en la Unión Central Brasileña ayudando al pastor Bullón y otros pastores en el departamento de conquistadores en los años 80. En el año de 1987, ese muchacho viajó a la ciudad de Toronto, Canadá, y ahí empezó sus estudios, sacando su GED, terminó sus estudios en Humber College University como mecánico de aire acondicionado y refrigeración y otros cursos más. En Centennial College, George Brown College, y allá conoció a la que es su esposa hoy día, Marlene. Y juntos los dos trabajaron por 15 años en la conferencia Ontario Conference. Y trabajaron duros para predicar y llevar niños y adolescentes a usted, Jesucristo. Ayudando a los niños por muchos años. Seguimos la meta del Señor. Este niño es
esse jovem da história que acabo de contar, que saiu na revista Adventista, sou eu. Ele quer contar para ela ou para ela? Em setembro próximo, dia 16, vamos celebrar o Dia do Conquistador. Oxalá que nós outros possamos apreciar os requisitos que temos na igreja e apoiá-los para que se quedem com nós outros no da igreja. ¿Decimos amén? Amén. Qué hermoso, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, direcciona la vida. Le doy gloria a Dios por la obra maravillosa que ha hecho en la vida de Edinaldo, que por cariño le decimos Edi, y por la manera en que ha utilizado a su esposa y el matrimonio para trabajar por la juventud. Lo primero que le dije al pastor cuando conversé con Edi es: aquí tienes a un tipo muy talentoso para trabajar con la juventud de la iglesia, pero no es solo él, es Carmen y Edi. Hermanos, que Dios los bendiga. Aquella pedrada a aquel líder de jóvenes, mira los resultados que tuvo, traer muchos jóvenes a los pies de Jesús. Muchas gracias, Edi. Hoy vamos a hablar de un personaje femenino, de la mujer. No he tocado un personaje femenino en esta semana y quiero hoy hablar de un personaje femenino, y este personaje, como los otros, tiene grandes lecciones. Tiene grandes lecciones para nuestra vida, así que vamos a dar algunos detalles de este personaje. Este personaje de hoy es huérfana de padre y madre. Además, fue criada por su primo, tío. Ya, mucho. Adasa. ¿Alguien sabe el significado de Adasa? Adasa significa planta fragante y hermosa con flores blancas. Su significado literal es arrayán, del hebreo al castellano, o mirta, y significa eso, planta fragante, y hace el nombre de Adasa, hace alusión a una planta con una flor blanca que tenía un aroma, una fragancia muy especial. De allí proviene el nombre de Adasa. Ok, Adasa, personaje bíblico, su libro, o el libro que lleva su nombre, el nombre que recibió allí en... Sonido. Sí, sonido, ahí. Muy bien, este personaje Adasa tiene algunas características especiales. El libro de Esther
Y una de las características es que fue uno de los libros más debatidos para que entrase al canon bíblico. Y una de las razones por las que casi no entra el libro de Esther al canon bíblico es que el nombre de Dios no aparece en todo el libro. Sorprendentemente, no aparece el nombre de Dios en todo el libro, sin embargo, está tácito. Podríamos utilizar un término en gramática que, aunque no está escrito el nombre de Dios, la experiencia de la historia de Hadassah tiene la providencia de Dios en muchos acontecimientos. Y bueno, quiero ir a las características de esta niña, esta joven. Voy a comenzar ubicándonos en el libro que lleva el nombre de ella, Esther, capítulo 2, versículo número 7. Y antes de leer, vamos a orar. ¿Está bien? Oramos. Nuestro misericordioso y bondadoso Padre, queremos hoy aprender nuevamente grandes lecciones de vida. Y en este tema, de forma especial, quiero pedirte que nos hables. Que a través de tu palabra y de la historia sagrada nos pueda dar lecciones hoy que nos ayuden en el caminar por esta vida. Es posible que, como Hadassah, muchos de los presentes estén pasando dificultades en su vida, pero de tu mano todos podemos vencer. Por eso nos colocamos hoy en tus manos y te pedimos que hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, capítulo 2, versículo 7, el libro de Esther dice: haciendo referencia a Mardoqueo, vamos a leer desde el 5, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje ¿de quién? De Benjamín. ¿Recuerdan a Benjamín? El hijo de Jacob y Raquel. Bueno, de esa descendencia venía Mardoqueo, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo era producto de las deportaciones de Nabucodonosor y había estado en Babilonia, pero ahora estaba con el imperio que gobernaba después de Babilonia. ¿Cuál era el imperio que gobernaba después de Babilonia? El imperio Medo-Persa. En ese imperio estaba ahora Mardoqueo, y el versículo 7 dice: había criado este personaje llamado Mardoqueo a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque ¿qué era Esther? Era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. La joven era, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así que este primo tomó a aquella jovencita y la crió como a una hija. Y esto nos dice mucho de Esther. Ya el solo hecho de decir que era huérfana de padre y madre nos dice que esta jovencita tuvo traumas en su infancia. Porque nadie pierde a su padre y a su madre y vive una vida sin traumas. Todo aquel, aún en la vida adulta, jóvenes, 15, 20 años, que pierden a su padre, sufren trauma. El luto es un trauma que tiene una superación que lleva su proceso. No se supera un luto de la noche a la mañana. Uno no dice, bueno, ya murió, listo, mi vida sigue. Tiene un proceso psicológico la superación de un luto. Y hoy quiero hablar de algunas características, mencionar rápidamente algunas características de las personas que pierden a padre y madre, o sea, que son huérfanos. Me llama la atención que Eddie me dice que era huérfano, es huérfano de padre y su mamá no vivía con él. O sea, que no fue criado por su mamá exactamente. Mira qué característica la que nos has compartido. Muy bien, características. Primero,
sentimientos de abandono y pérdida. Todo aquel que ha perdido a su padre y a su madre tiene sobre sus pensamientos, sobre su mente, esa actitud de que, o ese sentimiento de que fueron abandonados. En ocasiones no se culpan ellos, en ocasiones se culpan ellos. Y arrastran este sentimiento de abandono por muchos años. Otra característica de las personas que sufren la pérdida de sus padres y que quedan huérfanos es la vulnerabilidad emocional. Es mucho más vulnerable emocionalmente aquella persona que ha perdido a sus padres, sobre todo si como Adasa lo ha perdido en una edad temprana. Hay vulnerabilidad emocional. Además, es una persona con baja autoestima o está propensa a tener la autoestima baja, porque lo dije en alguna de las tardes anteriores. ¿Quiénes son los que se encargan de alimentar la estima propia de los niños? ¿O quiénes deberían encargarse? Los padres. Recuerdan, son víctimas, son violentados, son señalados, se burlan de ellos fuera de casa, pero cuando llegan a casa deberían conseguir el refugio, deberían conseguir a un papá y a una mamá que les animan, que les dicen cuán valiosos son, cuán hermosos son, cuán inteligentes son, y alimentan de esta forma, con palabras de afirmación, su estima propia. Pero si no tiene papá y mamá, con dificultad tendrá alguien que le alimente su estima propia o que le enseñe a valorarse a sí mismo, si no están estas figuras, a menos que aparezca una persona que se haga cargo de protegerle, de cuidarle y pueda suplir a estas figuras, y aunque haya traumas, alimente su estima propia. Otra característica de alguien que ha perdido padre y madre es dificultades en las relaciones interpersonales, por lo que ya hablamos con respecto a la vida de José. El apego en la edad temprana, el apego seguro, ayuda en la vida adulta a desarrollar mejores relaciones interpersonales. Es una persona más segura para entablar alguna amistad, y esa amistad puede ser más duradera si tuviste un apego seguro en la edad temprana, pero si no está papá y mamá, con dificultad establecerá relaciones interpersonales saludables. Tienden a buscar, aquellos que desarrollan un apego inseguro, relaciones que no son saludables. Ansiedad y estrés, pues las pérdidas generan ansiedad significativa en las personas huérfanas, especialmente en situaciones de incertidumbre o cambio. Son personas que tienen inestabilidad y por este motivo, ya lo dije, emocionalmente, por este motivo son más propensos a sufrir de ansiedad y estrés. También depresión y tristeza es algo que los hace vulnerables, pero por último son personas que desarrollan resiliencia y tienden a fortalecer su vida por las situaciones extremas y difíciles que le ha correspondido vivir. Adasa había perdido a papá y a mamá, pero por misericordia y gracia de Dios hubo una figura que se encargó de educarla, enseñarla, cuidarla y ser como su padre. ¿Cómo se llamaba este personaje? Mardoqueo. Mardoqueo estuvo allí, y agradezco a Dios por las personas que hacen ese papel que no les corresponde, pero ayudan a alguien que ha quedado huérfano, que quizás no es la responsabilidad, pero asumen la responsabilidad y educan, enseñan, crían y le dan valor a una persona que ha perdido a su papá y a su mamá. Tiene mi admiración realmente aquellas personas que se dedican a cuidar, proteger y amar como una figura paterna a aquellos que han quedado huérfanos. Mis hermanos, todo apuntaba a que Adasa no iba a ser una joven que triunfaría. Por las situaciones que ya leímos, había perdido a su padre y a su madre, estaba aparte, fuera de la ciudad en la que creció. Ella también había estado deportada, y ahora se encontraba en un lugar que no era un lugar ameno, agradable.
no era el lugar donde habían crecido sus padres, estaba viviendo como una extranjera, como una persona alejada de su país de origen. Sin embargo, Dios es especialista en cambiar historias. Dios es especialista en hacer que una historia que parece que no tendrá sentido, una historia que parece que va a fracasar, una historia que parece que va a acabar en oscuridad, en tinieblas y que no va a triunfar, Dios es especialista en cambiar historias. Y Esther es un personaje que nos enseña que Dios cambia historias. Y de forma providencial sucedió en el reinado de Asuero, rey de Medo Persa, que su esposa de alguna forma, describe la Biblia, no estuvo obedeciendo lo que él pedía y de forma tajante se divorcia de ella, la echa del palacio y busca una nueva esposa. Hace una especie de certamen o concurso de belleza y en este es seleccionada aquella joven de ascendencia judía, hebrea, y termina como la esposa del máximo gobernante en su tiempo en el imperio medo-persa, que es Asuero. Así que sorprendentemente Dios dirige la vida de esta jovencita que vivía a las afueras del palacio. Ahora, ¿dónde vive Adasa? En el palacio. Y su padre adoptivo, que es realmente su primo, termina también siendo empleado y termina trabajando en la puerta del palacio, como trabajaba mi querido hermano Eddie. Allí terminó Mardoqueo, Eddie, como uno de los hombres de seguridad, encargado de la seguridad del palacio. Así que aquel personaje que también parecía que su historia no tenía relevancia, ahora estaba allí, en el lugar de los acontecimientos, llevando a cabo seguridad para el rey de Medo-Persia. Y llevando a cabo la seguridad del rey de Medo-Persia, un día escuchó que había un atentado contra el rey y denunció a las personas que querían atentar contra la vida del rey y salvó la vida del rey. Pero el hecho, Eddie, pasó inadvertido. Salvó la vida del rey, pero nadie tiró ni un cuetico ni nada, ni le dio las gracias ni nada a Mardoqueo. Y parecía que iba a pasar inadvertido, hermanos, pero hoy quiero destacar este acontecimiento providencial de Dios. Dice el texto que un hombre llamado Amán estaba maquinando la forma de destruir a todos los judíos, y especialmente alguien que le repugnaba a Amán era Mardoqueo. Le odiaba con todo su ser. Resulta que en el capítulo 6 del libro de Esther, el rey no podía conciliar el sueño. No podía conciliar el sueño. Y si tú lees disculpa que te hago retroceder un poquito, pero el capítulo 1 dice que Asuero reinó desde India hasta Etiopía. ¿Sobre cuántas provincias? Capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántas provincias? 127 provincias. El capítulo 6 dice que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Cuando el rey dice, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, tráiganme el libro de las memorias, se podía leer cualquier libro de las 127 provincias que existían bajo su reinado. Así que los secretarios del rey fueron y buscaron cualquiera de los libros y trajeron los libros de todas las memorias del reinado del rey. Abrieron. Las probabilidades de leer la historia de Mardoqueo, el guardia de seguridad, eran casi nulas, casi ninguna, pero abrieron el libro y justo la historia que le leyeron al rey Asuero, ¿sabes cuál fue? Aquella historia que había pasado inadvertida, que parecía que nadie la había tomado en cuenta, se la leyeron.
Dice el versículo 2, hallaron escrita que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, qué honra y qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Hermano, ¿crees tú que eso fue casualidad? ¿Crees tú que era casualidad que el rey no podía dormir esa noche? ¿Crees tú que era casualidad que el rey, no puede dormir? ¿Qué podía hacer el rey? Cualquier otra cosa. Pero justo pidió, léanme las memorias. ¿Fue casualidad que él pidió que le leyesen los libros? ¿Ah? Pregunto, de todos los libros que existían de las memorias del rey y de las 127 provincias sobre las cuales gobernaba, ¿fue casualidad que leyesen la historia de Mardoqueo? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama providencia. Mi hermana y mi hermano, y especialmente jóvenes, quiero decirte, la providencia de Dios es algo espectacular. Es algo sorprendente, es algo maravilloso, es algo que hila perfecto en un mundo de caos. En un mundo que se estaba despedazando, en un mundo de un hombre que estaba maquinando asesinar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos, Dios mostró su perfecta providencia. Y en tu vida no es distinto. Dios está maquinando providencialmente de una forma sorprendente y maravillosa algo para que tú triunfes en esta vida. Y tú a veces te preguntas, oye, qué casualidad que se llevó a cabo esta semana juvenil allá en Eau Claire, uniendo Benton Harmon con la iglesia de Eau Claire. Oye, ¿por qué? No es casualidad. Dios lo dirige todo. El muchachito que estaba lanzando piedra para darle a un pajarito, pensó que él le iba a dar un pajarito, le dio en la cabeza a aquel líder juvenil, pero fue casualidad él. Dios estaba dirigiendo todo para que él se topase con aquel personaje que lideraba el club de conquistadores de su iglesia. No es casualidad, acontecimientos que suceden, que pasan, que día a día, personas que nos encontramos, no es por casualidad. Usted, hermano, si tiene activos los ojos de la fe, verá la providencia de Dios en todo acontecimiento de la vida, aún en los acontecimientos aparentemente negativos, aún en los acontecimientos aparentemente dolorosos, aún en los acontecimientos que parecen de sufrimiento. Me deportaron de mi país a otro, me llevaron a otro país en un lugar en el que no me sé ni el idioma, a esa gente no le entiendo. ¿Por qué llegué a ese lugar? Dios tiene un plan en su magnífica providencia. Aprende a confiar en Dios y en su providencia. Aprende a confiar en Dios y en su providencia. Que estemos sentados hoy en esta iglesia, ¿es casualidad? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan magnífico. Y el venir esta semana, escuchar, para mí ha sido una providencia maravillosa conocer al pastor Mata. La posibilidad de que yo conociese a este hombre que nació en Costa Rica era muy pequeña, pero la providencia de Dios permitió que la esposa de él sea prima de mi esposa. Maravilloso. Dios hila así, pastor, de una forma maravillosa, sorprendente, conocer al pastor Chao. Mira, pastor Chao pasó por Barquisimeto, vivió en Barquisimeto, no nos conocimos en Barquisimeto, pastor Chao. La providencia de Dios quería que nos conociésemos en Michigan. Dios es así, sorprendentemente especial. Conocer a la familia Ventura, conocer a Samuel, conocer a la familia de mi hermano Alcides, Julio, conocer a Cirilo, que lo hemos extrañado toda esta semana, un hombre que está siempre allí activo respondiendo. No es casualidad conocer a Alba, conocer a Alicel, conocer al pastor Cristancho, su esposa, no ha sido casualidad. Creció en Barquisimeto, claro, pudimos encontrarnos allá, pero no, Dios tenía un plan. Es en Michigan, allí vamos a conocer a ese paisano. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Y aunque a veces
aunque a veces no lo comprende Juanita, Eunésimo, aunque a veces no lo entiende y hasta lloramos, hasta sufrimos, hasta nos lamentamos y preguntamos, ¿por qué, Señor? Luego, cuando nuestros ojos de la fe, nuestra mente conectada con Dios, comprende su maravillosa providencia, decimos, wow, Padre, gracias, porque permitiste que pasase por ese lugar para prepararme para algo grande. Mi hermana y mi hermano, si hay una característica de todas las que leí, de las personas que han quedado huérfanas, la que más llamó mi atención fue el desarrollo de la resiliencia. Alguien que ha crecido con papá y con mamá, que ha sido cuidado, protegido, en algunos casos sobreprotegido, tiene poca resiliencia. Está poco capacitado para soportar cuestiones de mucha tensión, pero los que han pasado por la pérdida de padre y madre tienen una capacidad para soportar un poco más, para soportar a veces mucho más de lo que puede soportar alguien que ha crecido bajo la protección de papá y mamá. Esa resiliencia la necesitaba Esther, porque Esther fue sometida o no fue sometida a una situación de presión. ¿Qué usted cree? ¿Fue difícil la situación que vivió Esther? ¿Qué estaba en juego? ¿Qué estaba en juego con este personaje de la Biblia en su tiempo? ¿Qué estaba en juego? La vida del pueblo hebreo. Se estaba gestando una operación exterminio. No de uno, no de dos, no de algunos que habitaban, como en tiempo de los nazis en Europa. Lo que se quería exterminar era a todos los judíos de las 127 provincias sobre las que gobernaba el rey Asuero. Exterminio total. Hermanos, para una situación tan tensa se requería un personaje con capacidades grandes, y ese personaje era Esther. Pero claro, no fue sencillo. En el principio, cuando la situación tensa comenzó, dice el capítulo 4, se enteraron del edicto que había firmado este mismo rey, esposo de Esther, instigado por Amán, de exterminar a todos los judíos en el mes de Adar. O sea, habrían de pasar 11 meses todavía para que llegase la fecha del exterminio de los judíos, pero empezó Dios a gestar el movimiento de aquella figura que había colocado en el palacio. No en vano había llegado Esther al palacio, como no en vano has llegado tú a este lugar en Michigan, Claudio. No en vano llegaste tú a esta ciudad. No en vano te trajo Dios, Samuel, desde tu país de origen hasta aquí. No en vano te trasladó junto con tu familia, Ulises, hasta este lugar con tu hermano Eunésimo. No fue en vano, Julio, que Dios te trajo hasta este lugar. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, Aldo. Dios tiene un plan. Así que Dios tenía una ficha, una figura importante dentro del palacio, y mientras el enemigo estaba gestando el exterminio de su pueblo, dice el texto en el capítulo 4 que Mardoqueo se entristeció. Hablamos esta semana de exteriorizar nuestras emociones. Mardoqueo las exteriorizó en gran forma. Dice que se vistió de cilicio y de ceniza. Dice que clamó a gran voz y amargamente con gran clamor. Dice el versículo 3 que los judíos que se enteraron de la noticia en cada provincia de las 127 que gobernaba el rey Asuero hicieron luto, hicieron ayuno. Versículo 3, estoy leyendo. Lamento y lloro. Se colocaron cilicio y ceniza. Era la cama, el cilicio y la ceniza era la cama de muchos. Cuando Esther se enteró, dice el versículo 4, que tuvo gran dolor. Tuvo gran dolor, pero Esther no entendía la magnitud del acontecimiento. No entendía y mandó a uno de sus siervos, Atac, a preguntarle a Mardoqueo, bueno, ¿cuál es el alboroto? Pues? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un edicto de una muerte, pero ¿qué pasa? No entendía. Mardoqueo mandó a explicarle la magnitud del acontecimiento
La cuestión va a ser que nos van a matar, se van a quedar con nuestras propiedades, el que nos mate se queda con todas nuestras posesiones, tiene el derecho el que nos asesine de quedarse con nuestra casa, con nuestro oro, con nuestra plata, con todo lo que hemos reunido, tendrá la oportunidad de quedarse. Esto va a ser devastador. Esther no entendió muy bien y le mandó a decir, el versículo 10, capítulo 4, Esther dijo a Atag que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Le dijo: mira, ya sé, ya entendí que la magnitud es grande, pero yo no puedo hacer nada, porque todos saben que si yo entro a ver al rey sin ser llamada por él, aunque sea su esposa, hay un solo decreto sobre esa persona. ¿Cuál es? La muerte, a menos que el rey extienda su cetro y perdone mi vida. Pero yo no voy a ir a arriesgar mi vida allá. O sea, no puedo hacer nada. Yo estoy aquí en el palacio, pero no puedo hacer nada. Y estaba Esther indecisa en si intervenía en la situación o no intervenía. Estaba indecisa. ¿Usted ha estado indeciso alguna vez en su vida? Sobre todo en las situaciones de tensión, sobre todo en las situaciones en las que el estrés se eleva al máximo. Uno llega y se lleva la mano a la cabeza y dice: es que no sé qué hacer. Uno mueve para un lado, mueve para otro y dice: es que no sé qué hacer. Es que no sé qué decisión tomar. Es que no sé qué voy a hacer. Y a veces uno le pregunta a alguien: ¿tú qué harías? Buscando luz respecto a la decisión que debo tomar yo, porque no sé qué hacer. No sé si a ti te ha pasado, pero es frecuente que suceda en los momentos de gran tensión, no saber qué decisión tomar. Esther no sabía qué hacer. Y bueno, si hay algo que tenía claro era que ella no iba a ir a arriesgar su vida metiéndose a donde no la habían llamado para intervenir por el pueblo. Así que le dijo: no lo haré. Entonces requirió de la ayuda de Mardoqueo. No en vano Dios había colocado a Esther en el palacio en la compañía de Mardoqueo. Hay ocasiones en las que al lado nuestro hay alguien que nos motiva, que nos impulsa, que nos ayuda a ser determinados. Hay una persona que nos da el empujoncito. Por eso esta semana me agrada saber que Senia vino al frente con su hijo. Y así una noche invité a las personas a decidir y le dije a alguien: acompáñale. Ve con él. Me gustó mucho ver a Alba aquí, y Carmen vino hasta aquí, hasta el frente a acompañarle, porque la compañía de alguien siempre es una gran fortaleza, siempre ayuda, siempre motiva. En el caso de Esther, Mardoqueo dice en el versículo 13 que le mandó a decir: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther así: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Hace falta un Mardoqueo a veces en nuestra vida, hermano, que nos haga así un zarandeo y nos diga: quién sabe si para esta hora ha llegado al palacio. ¿Quién sabe si para este momento es que tú estás allí en el palacio al frente del rey? ¿Quién sabe si para esta hora es que Dios te colocó allí? Así que decide e interviene y anda delante del rey y da la cara por el pueblo. Mis hermanos, quiero decirte que Dios me envió hoy a decirte, cual Mardoqueo, que el día para esta hora Dios me ha traído a este lugar para decirte que Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Que no en vano se llevó a cabo esta semana de oración juvenil, que ya está finalizando, dicho sea de paso. Ahorita a la puesta del sol recibiremos el día sábado y ya culmina nuestra semana de oración. Pero no en vano se llevó a cabo esta semana de oración. Dios tiene un propósito, y quién sabe si para invitarte a que restablezcas tu vida espiritual, a que endereces tus pisadas, Dios me ha traído hasta este lugar. A ti que has venido caminando quizás cojo en tu vida espiritual, a ti que has venido
quizás como Lázaro, muerto en la vida espiritual, a ti que el pecado ha tomado parte de tu vida, a ti me envió Dios a decirte, reconcíliate con Dios. Pon tu camino con Dios serio. Y si no te has bautizado, Dios me mandó a decirte, es el tiempo de tomar una decisión, y le doy gloria a Dios porque el día de mañana tendremos en este lugar una ceremonia bautismal. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Quién sabe si para esta hora Dios me ha traído a decirte, toma una decisión y entrégale la vida a Jesús? Si has cometido errores, si has cometido faltas, si has fallado, el tiempo de la decisión ha llegado. Y por eso hoy te quiero decir, cual Mardoqueo le dijo a Esther, el tiempo de decidir es ahora. No lo dejes para luego, ahora es el tiempo de tomar decisiones para el reino de los cielos. Y quiero preguntar esta noche una vez más, a los que ya han sido bautizados, a los que ya un día tomaron la decisión de bautizarse, pero por algún motivo, circunstancia y razón, has visto en tu caminar situaciones difíciles que te han llevado a errar, pero hoy quieres decir, Señor, quiero poner mi vida en sintonía contigo, quiero caminar recto, quiero caminar por ese camino estrecho y angosto que lleva a la vida eterna, ayúdame porque quiero salvarme y quiero ayudar a salvar a otros. Si esa es tu decisión, colócate en pie conmigo y dile al Señor hoy, Señor, quiero caminar en rectitud, quiero honrarte en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Si es necesario, como Esther, morir, quiero también aprender a morir por tu causa. Pero por ahora quiero vivir por la causa tuya en esta tierra. Hoy quiero orar por ustedes. Vamos a